Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros para la entrega de este domingo de Geopolítica, como siempre agradeciendo su atención. Tratamos de apretar ahí en una hora todo el acontecer mundial y nacional con nuestros comentarios y nuestra visión sobre cómo andan los acontecimientos del mundo. Así que gracias por estar con nosotros. Siempre recordamos que estamos por todas las vías, todas las plataformas del impacto, los canales 22 y 52, las redes sociales, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que siempre está ahí con nosotros, y en nuestras redes sociales. Bueno, el acontecimiento más importante en términos del ámbito jurídico, el ámbito judicial más bien, fue la sentencia de la madrugada de miércoles a jueves, emitida por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, referente al llamado caso Antipulpo, que no se debería usar ese mote porque el Tribunal Constitucional lo prohibió, le prohibió al Ministerio Público, y entonces, como está prohibido, los medios de comunicación deberían cuidarse también de no emitir, de no asociar estos casos con esos motes. Pero bueno, la gente lo conoce de ese modo, que fue condenado a 7 años de prisión el principal imputado, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Pero ya habrá tiempo para ir desmenuzando esa sentencia, hablando con los abogados, quienes conocen más la materia. Creo que no hay que aventurarse a emitir muchos juicios sobre esta cuestión. Y aunque tenemos en el día de hoy a un abogado penalista, conocedor a profundidad del derecho, no lo vamos a meter por ahí porque tampoco, yo sé que no va a querer abordar ese tema porque no conoce bien la sentencia todavía, de modo que eso va a ser un tema mediático para los próximos días y los próximos meses. Vamos a hablar en el día de hoy con el abogado y buen amigo, el doctor Amadeo Peralta, sobre temas importantes del ámbito jurídico y cómo anda la justicia en la República Dominicana, entre otros temas. Así que venimos con Amadeo en un ratito. Ahora los dejamos con el comentario internacional del colega Leandro Campo. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta.
ninguna ley es ideal, es la posible, pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Saludos, muy buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este domingo importantísimo con informaciones súper interesantes que vamos a compartir. Yo soy Leandro Campos y estoy aquí una vez más para compartir un capítulo de comunicación de compromiso. Le doy la vuelta al mundo porque en esta semana, el pasado viernes, fue uno de los días más importantes del año 2025. El mundo vivió la llamada Cumbre de Alaska. Y la Cumbre de Alaska tuvo como objetivo fundamental la unión del presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, ¿sí? Vladimir Putin, cuyo acontecimiento se constituyó quizás el más importante de este año, ya que involucra a dos superpotencias que una vez fueron los dos ejes fundamentales que mantienen el equilibrio del mundo y la bipolaridad durante toda la Guerra Fría. Sin embargo, ya los escenarios de hoy marcan cosas diferentes, pero ese fue un acontecimiento muy importante y que buscaba un acuerdo con relación a la ya guerra después de 3 años entre Rusia y Ucrania y que mantiene en vilo a toda Europa y a parte importante de Asia con las consecuencias que proceden después de esa guerra. Sin embargo, antes de que se diera ese encuentro entre Putin y el controversial presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, se dieron elementos importantes, tanto en Medio Oriente como en América Latina, que vienen como colofón, como elemento, digamos, fuegos artificiales para darles mucho más brillantez y mucho más luz a ese encuentro, y que son parte de las estrategias geopolíticas para ir al proceso de negociación con mucho más argumentos, con armas importantes, con las que puedan disuadir o buscar algunas ventajas en medio de las negociaciones. Y se trata de la amenaza del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de tomar por completo toda la franja de Gaza y expulsando a todos los habitantes que están allá a otro lugar del mundo.
Él muy bien sabe que en este momento lo que está es perdiendo fuerza, me refiero a Benjamin Netanyahu, incluso internamente, y que no está en capacidad de acometer un acontecimiento como eso. Sin embargo, lo pone como colofón en medio después del anuncio de la cumbre de Alaska entre Vladimir Putin y Trump como una forma, como un mecanismo de presión, y es parte de la política de los Estados Unidos incluso, porque Israel no actúa de manera particular como Israel, sino que es un brazo importante en Medio Oriente de la geopolítica de los Estados Unidos. De otro lado, como parte de ese colofón, le digo, como fuegos artificiales y con un mayor aditamento de infamia y de amenaza, fue la movilización de buques de guerra de los Estados Unidos en el Caribe y la acusación de manera temeraria a Venezuela, específicamente calificando el gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno narcoterrorista y que su amenaza con nuevas formas es una manera de luchar contra el terrorismo y mezclar una cosa con la otra, el cual no deja de ser parte importante de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque Venezuela es parte importante de los aliados de Rusia en medio del conflicto y que de alguna manera los Estados Unidos quería ponerle presión por varios lados a Rusia de cara a ese proceso, y lo hizo unos días antes con un acuerdo entre dos países de la antigua Unión de República Socialista Soviética, ahí cerquita de Irán, que le va a permitir entonces meterle mucho más presión antes de las negociaciones. Sin embargo, de ese encuentro, de ese gran encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump, hay varias lecturas que es importante que la podamos analizar y ver lo importante de ese acontecimiento. Lo primero es que es altamente positivo que se diera el encuentro de cara a buscar una solución en Ucrania, porque de verdad lo que está pasando ahí es bastante difícil para el pueblo ucraniano. Después del encuentro, un encuentro a solas de más de 3 horas, y de 3 más 3, y los cancilleres, el asesor especial de cada uno y los ministros de defensa de cada país fueron los que se reunieron. Duró más de 3 horas la reunión y al final hubo una rueda de prensa en la que los presidentes, tanto de Rusia como de los Estados Unidos, expresaron sus conclusiones de lo que fue el encuentro. Ambos los valoraron muy positivo, aunque dijeron que no hubo un acuerdo final del encuentro, y era obvio, porque no tiene sentido firmar un acuerdo entre Rusia y Ucrania sin que involucre a la otra parte, que es la más afectada. Perdón, es obvio, le decía, porque no es bueno que haya un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos si no se involucra de alguna manera a Ucrania, aunque sea para figurar como parte importante del acuerdo, porque es el país más afectado y es sobre su territorio con quien se va a acordar. Y de alguna manera, aunque ya es evidente que cuando dos presidentes de esa categoría, como lo es Vladimir Putin y lo es Trump, se ve en la cara, es porque ya el acuerdo está consensuado, sí, la mayoría de los puntos ya están consensuados y la terminación de la guerra ya está hecha. Solo es la parte protocolar que los equipos de ambos países ahora concluirán y finalmente se va a llevar a que Ucrania, sí, no tenga mucho más salida que firmar el acuerdo que ya se ha hecho y que aparente ser que ellos también estuvieron involucrados, que no es así, porque ya eso, les repito, ya esas decisiones están tomadas, el acuerdo entre Rusia y Ucrania, y el reparto de ese país ya está hecho, porque las premisas anteriores puestas sobre la mesa estaban sobre 2 bases importantes, sobre todo de parte de Rusia. Uno, que Volodymyr Zelensky no es un interlocutor para negociar, si ellos entienden que él ya cumplió su mandato, que es un presidente ilegítimo,
y que deben surgir otros actores para poder negociar con Putin. Putin nunca se va a juntar con Volodymyr Zelensky, si no sea ya un proceso de transición total. Y segundo, como el elemento fundamental de las negociaciones, ya reconocido por Trump, es que Rusia ya se queda con el territorio ocupado, es decir, con la República del Donbass y todo lo que implica esa zona, que involucra cerca casi ya del 30% del territorio ucraniano que quedará como zona liberada por Rusia, y que eso ya no volverá a Ucrania. Y por el otro lado es el acuerdo sobre los recursos naturales que hizo el propio Ucrania con los Estados Unidos, y que los Estados Unidos se va a cobrar todo lo que invirtió en esa guerra ahora con la llamada Tierra Rara y otros yacimientos importantes. Solo faltaría, les repito, la parte protocolar que lo llevarán a parte de la Unión Europea, que está amenazando conseguir el conflicto, y para que Volodymyr Zelensky lo firme de manera clara. Pero ahí lo que hubo ya fue un reparto y ya ese acuerdo está hecho. Un elemento importante que subyace dentro de las negociaciones es la lucha feroz, comercial y geopolítica que vive los Estados Unidos con China. Cuando Estados Unidos le reconoce la preeminencia a Vladimir Putin de ese nivel, quiere de alguna manera una moda de distracción con su conflicto real, que es con China, que ya de manera definitiva es la potencia hegemónica y comercial de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, Donald Trump, sabiamente, como parte de su política exterior, trata de minimizar la importancia de China en el ajedrez geopolítico, dándole preeminencia a Vladimir Putin como una forma de tirar el caramelo envenenado. Pero previo al encuentro entre Putin y Donald Trump, Putin tuvo un encuentro con Xi Jinping como una manera clara de fortalecer los lazos de cooperación entre los dos países asiáticos y como potencias aliadas de cara al escenario mundial. Desde geopolítica en la República Dominicana nos sentimos bien, satisfechos con el encuentro, y tenemos la firme convicción de que eso va a concluir prontamente con un acuerdo general que va a permitir recomponer el escenario mundial, aunque los conflictos van a brotar en otro lado. Creo que el encuentro fue en un ambiente bastante amistoso y una demostración de fuerza y poder tanto de Rusia como de los Estados Unidos. Desde acá, repito, creo que fue un encuentro histórico que ha marcado una tendencia importante en la geopolítica mundial y que podría cambiar el escenario, porque no solo se limitó al análisis de la guerra, sino también a acuerdos que van mucho más allá de lo que se pudo ver en ese escenario. Yo soy Leandro Campos y será hasta el próximo encuentro en Geopolítica. Pasen muy buenos días. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones,
sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. César Amadeo Peralta es un abogado penalista y de otras áreas del derecho que es muy activo, sobre todo analizando textos jurídicos y orientando a quienes no tienen mucho conocimiento de esa materia sobre cuestiones que se deberían saber. Por ejemplo, el Código Penal que se aprobó recientemente y que entrará en vigencia en agosto del próximo año, es un documento que tiene tiene 400 y tantos artículos, y hay muchos ilícitos penales que están contemplados en el código que deberían ser de conocimiento para cuando ese código entre en vigencia no tome por sorpresa a nadie, a ningún ciudadano que debe saber estas cuestiones. Entonces, haciendo un ejercicio didáctico, Amadeo ha venido haciendo puntualizaciones sobre algunos temas importantes sobre el próximo Código Penal que va a regir en la República Dominicana en sustitución del llamado Código Napoleónico que estuvo en vigencia en el país, o está en vigencia todavía porque no ha sido derogado, porque no ha entrado en vigencia el nuevo, desde el año 1884. Buen día, Amadeo. Gracias, gracias por la invitación. Un saludo a todo ese público que nos sigue atentamente en cada programa. Sí, gracias por estar aquí. Puntualmente no, pues han sido muchas aristas, mucha información que ha venido proveyendo a quienes siguen los medios de comunicación sobre aspectos importantes del Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal en sentido global, ¿cómo lo califica? Yo he sido de las pocas personas que ha venido dándole seguimiento a ese nuevo Código Penal, y ante tu pregunta te puedo decir que lo evalúo en un 80-85% de bastante positivo. Dejo muchas veces un 15, un 20% al lado, porque también tiene algunas cosas que no le veo la pertinencia, no le veo el sentido,
y que ojalá que en este año de vacaciones que el código tendrá, ojalá que verdaderamente no se hagan los locos y los revisen, lo modifiquen o supriman algunos artículos que hay ahí dentro de ese 15 o 20%, porque no solamente ahí hay aspectos constitucionales, sino algunos aspectos un poquito graves. Le puedo decir a la población que ojalá que este nuevo Código Penal, ojalá que comiencen inclusive a hacerlo de conocimiento hasta en las escuelas, en el bachillerato, en donde ya hay muchos jóvenes que vienen cada año subiendo y van a ingresar prácticamente a la vida útil. Entonces, ¿por qué yo digo eso? No solamente los colegios, las universidades, pero yo también exhorto a cualquier persona que respire, para no dejar a nadie afuera, a que lea ese nuevo Código Penal, incluido a extranjeros que vienen al país. ¿Y por qué se lo digo? No solamente vienen cerca de 73 delitos nuevos. Esos delitos nuevos quiere decir que ahora mismo alguien puede cometer esos delitos y no pasa nada en este momento. Pero desde que ese código entre en vigencia, el 3 de agosto del 2026, hay personas que tendrán de 10 a 20 años de prisión por algo que hoy no está penalizado. No está penalizado. Entonces, ahí va radicando la importancia del por qué deben leerlo. Inclusive, las plataformas de Google y algunas páginas, de algunas instituciones del Estado, como es la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, entre otras, tiene ya descargado ese Código Penal. Ahí hay mucho aumento de penas a 40 años de prisión, pero cuando yo les reitero que deben leer el código y aprendérselo, ahí hay penas acumulativas de hasta 60 años de prisión. Anteriormente una persona podía cometer un delito y dentro de ese delito cometía 3 o 4 más concomitantemente y solamente lo juzgaban por uno o por el mayor. Y los otros delitos quedaban de regalo en ese proceso. Ya eso no va a ser posible. Cuando el código entre en vigencia, un juez, y voy a poner un ejemplo común que sucede en el día a día, un motorista acompañado de otros se presenta a un establecimiento y comete un asalto. Eso es muy común. Es un delito. Exacto. Entonces, anteriormente si lo apresaban, a él lo juzgaban por ese asalto que viene siendo un robo, así que se califica en el código, y quedaba ahí. Ahora, en el nuevo código, a él le van a imponer una pena por el asalto que hizo. Por el arma que usó. Por el arma de fuego que usó, que posiblemente era ilegal. Otra pena también porque andaban 2 personas y eso constituye asociación de malhechores. Posiblemente otra pena porque andaban en un motor que la mayoría de veces también es robado. Entonces, ahí van a seguir entrando cualquier otro delito, como por ejemplo si la persona que asalta la hiere, ahí la pena le va a aumentar. Pero también si una persona fallece producto del asalto con un arma de fuego ilegal, es bueno que el país sepa que la pena para saludar a esa persona, a ese bandido, es de 40 años de entrada. Sin acumularle las otras. Ya, solamente con eso. Solamente con ese, con que la persona murió en un asalto con un arma de fuego ilegal. Entonces, ahí le siguen quedando otros delitos acumulativos, como es la asociación de malhechores, en donde posiblemente le puedan imponer de 10 a 20 años, el propio robo del motor, y ahí ya el arma no se la van a incluir porque viene... El asalto fue de noche. Exacto. Hay varias agravantes que tiene el asalto, sobre todo si se comete
en contra de una persona envejeciente, en presencia de niños, una mujer embarazada, pero también hay un relajo que aquí se han robado mucho dinero con el tema de las estafas. Los estafadores, por ejemplo, no le tienen miedo al Código Penal viejo, porque la pena máxima por una estafa es de 2 años de prisión, y más cuando en un solo expediente a un estafador lo premian y lo ayudan y ponen 450 víctimas en un expediente por estafa. El estafador le hacen un favor y lo condenan a una sola pena, y ahí ustedes tienen el caso de Mantequilla. O sea, ¿qué mejor ejemplo? ¿Cuántos presuntos estafados? El hombre le dieron una coerción que creo que de 1 año, está en libertad, y los estafados se quedaron estafados. Exacto. ¿El nuevo código qué arregla ahí? Ese nuevo código van a botar la llave con el que cometa estafas colectivas, estafas piramidales y estafas inmobiliarias. De entrada, en un caso así como el de Mantequilla, son 20 años que el código le tiene para saludarlo. O sea, los estafadores ya no van a tener la motivación del código viejo, que son de 2 años, porque este te va a saludar con 20. Entonces, puede ser que dejen de joder. O sea, un estafador, que a veces lo hacen de manera recurrente, ahora estafa a 400 personas, digamos, con 500,000 pesos cada una. Estamos hablando de 200 millones de pesos. Y entonces asume que lo máximo que le pueden cantar será unas vacaciones de 2 años. Exacto. 2 años de prisión, que se las arregla para tener una estancia cómoda en la prisión, porque tiene dinero, sale al año por la variación o sea, una fianza, ¿verdad? Y se queda con 200 millones de pesos. Y los estafados se quedaron sin solución a su caso. Eso no va a pasar ahora. Eso no va a pasar en el nuevo código, porque de saludo el código le tiene 20 años, pero también ahí le tiene el cúmulo de penas. Usualmente en esos temas de estafa también opera la asociación de malhechores. Entonces, el juez va a tener una calculadora ahí al lado, y el juez le va a decir, tú tienes 20 ahí por estafador, aquí te anexo 10 más por la asociación de malhechores. Casi siempre hay lavado de activos producto de infracciones graves. Aquí te voy a imponer 10 o 15 o 20 más, y se lo va a seguir sumando. Entonces, ¿qué resultado te da eso? Posiblemente 40, 50, 55 o 60 años de prisión, y no 2, como ha estado ocurriendo. Viene muy fuerte también el tema de la violación de propiedad privada. Actualmente, la violación de propiedad privada se castiga con pena de 3 meses a 2 años. Y si ustedes se dan cuenta, eso no ha paralizado la gran cantidad de invasiones que suceden, sobre todo en las periferias de las ciudades o de los cascos urbanos de muchos municipios. Porque hay bandas, se puede decir así, de invasores de solares que lo invaden y de ahí sacan jugosas ganancias, porque de una vez ocurre la invasión, de una vez comienzan a vender los solares que se robaron, de una vez aparecen gente comprándolos, de una vez comienzan los preparativos de casuchas y de cualquier otra construcción que le va complicando la vida al verdadero propietario. Pero ¿qué sucede? En este nuevo Código Penal, de entrada, por invasión o violación de propiedad, la pena será de 10 años de prisión. Sumado con lo que le estoy diciendo sobre el cúmulo de penas, ahí le van a sumar, aparte de los 10 años, asociación de malhechores,
el uso de armas, que eso es casi siempre seguro que se utiliza, Sí. Y otros componentes que se dan. Entonces, un invasor de propiedad posiblemente ya no sea 2 años que le impongan, sino 25 o 30 años. Y todo eso es con la finalidad de ver si las invasiones se terminan, si la seguridad jurídica coge régimen aquí con el tema de las invasiones. Y eso es parte de lo que yo le voy diciendo del porqué de la importancia de leer el código, porque vienen muchas cosas que usted no lo sabe. Y recuérdese que el Código Civil de la República Dominicana establece en su artículo 2 que una vez es promulgada una ley, se reputa conocida en el Distrito Nacional por todos sus habitantes y en las 31 provincias 24 restantes. horas después y 48 horas después. A las 48 horas. ¿Qué le quiere decir eso a usted? Que como ya ese código fue promulgado, usted no podrá alegar ignorancia de ninguna índole al momento de cometer un delito de los que están ahí. Sobre todo porque va a mediar un año para entrar en vigencia. Exacto. No 24 horas ni 48 horas. Exacto. Aquí se vienen inclusive a castigar el tema de las carreras ilegales, el tema de andar calibrando en los motores. Eso ha traído varios heridos, varias muertes. Se ha convertido en un relajo paralizar el tránsito en algunas autopistas porque un grupo de tigres se le ocurrió echar una carrera. Entonces, si a una persona lo sorprende en una carrera ilegal, es muy posible que el código le dé un saludo hasta de 2 años de prisión. Pero si dentro de esa carrera ilegal resulta una persona herida, la pena para esa persona que causó la herida anda oscilando también los 3 años, si mal no recuerdo. Pero si le causó una mutilación, mutilar a una persona es que le perdió un dedo, perdió un brazo, perdió un pie. Pierna. Entonces la pena sigue aumentando a 10 años de prisión. Y si la persona muere producto de una carrera clandestina, la pena le va a aumentar a 20 años debido a la imprudencia, a la inobservancia de las leyes que prohíben eso. Bueno, hay mucha, o sea, ese código abarca mucho. Pero yo siempre pongo, por ejemplo, como ejemplo, el caso de los estados estadounidenses que tienen la pena de muerte. Se supone que la existencia de la pena de muerte es una medida para disuadir al homicida, o a la persona, de que cometa un homicidio. Porque lo más probable es que en esos estados donde opera la pena de muerte, le pueden aplicar la pena de muerte. Sin embargo, en esos estados siguen cometiendo homicidios. La idea del código es disuadir, desincentivar el delito. Sin embargo, eso no va a ocurrir, porque el delincuente lo menos que hace es calcular de si cometo este delito, me puede venir una X pena. Yo le puedo decir que el mayor mensaje que este código trae es la persuasión para que las personas tengan conocimiento del código y se ahorren o eviten cometer el delito, porque al traer aumento de penas tan significativos, yo entiendo que ese delincuente tendrá que pensarlo. Cuando tú mencionas el tema de la pena de muerte en los Estados Unidos, los sistemas penales y los sistemas procesales de varios países han querido dar una respuesta más contundente a la ocurrencia de delitos cuando parte de esa población no ha entendido las sanciones que tiene, pero te pudiera decir que todavía nosotros no estamos en República Dominicana a la altura de hablar de una pena de muerte porque el país entero
le caería arriba al Congreso. Entonces, en los Estados Unidos hay varias modalidades ya bastante rigurosas, como por ejemplo, hay estados que tienen la pena de muerte con inyección letal, la cámara de gas, la silla eléctrica, pero eso es dado a la ocurrencia de crímenes tan horrendos que el sistema penal ha entendido que esa persona no debe seguir viviendo, porque inclusive hasta una carga les representaría al Estado seguir manteniendo una persona con la mentalidad que tiene por el crimen que cometió. Otro hecho también que sucede en los Estados Unidos y que nosotros estamos todavía lejos, ahí hay muchos niños y otros jóvenes que todavía no han alcanzado la mayoría de edad en el pasillo de la muerte. ¿Y por qué fuera de aquí han tenido que implementar eso? Porque han habido niños que han asesinado vilmente a sus abuelos para robarle inclusive la tarjeta de crédito, básicamente para robarle. Hay otros niños que han atacado vilmente a otros niños en la escuela con armas ilegales. O sea, son muchas situaciones que todavía nosotros no vamos por ahí, pero si la criminalidad sigue aumentando, entonces van a venir las comparaciones y un día eso llegará al país. Yo lo que digo es porque que el hecho de que exista la pena de muerte no ha evitado la ocurrencia del delito. Pero bueno, es un mecanismo de disuasión, bueno, no cometa tal delito porque te puede acarrear X pena. Pero volviendo a otros aspectos del código, es muy frecuente, son muy frecuentes las estafas a través de mecanismos de las plataformas, de internet, etcétera, que ahora tengo entendido que a lo sumo lo pueden buscar por la ley de delitos de crímenes y delitos de alta tecnología. Y ahora el Código Penal, ¿qué plantea sobre eso? El Código Penal también viene a reforzar muchos artículos de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, a tal punto que a las personas que se dedican a hackearte, por ejemplo, el correo, el WhatsApp, el Instagram, ese código le tiene penas de 10 años de prisión, o sea, de entrada. Y todo eso es para darle una respuesta a una creciente ola de delitos que se originan inclusive desde las cárceles, en donde te toman el control de tu WhatsApp o de tu correo y comienzan a pedir dinero a otros, comienzan a amenazarte, o sea, se apoderan de tu identidad. Y eso también se había convertido en un relajo. Y por eso es bueno también que hasta las personas que están presas deben tener conocimiento, ojalá que puedan ver este programa, que aún estando presos, ese código prácticamente autoriza, no es que nunca ha estado prohibido, pero ha quedado todavía más evidenciado que le pueden abrir otro proceso adicional a la persona, aún estando presa, por haber cometido cualquier otro delito, sobre todo en el área cibernética, que es de donde más ocurren de ahí, en detrimento de que también desde la cárcel le ocurren delitos hasta de sicariato. Sí. Pero el código viene muy duro, muy contundente. El sicariato, que no está tipificado ahora mismo como un delito, sino que lo tratan como homicidio, pero ahora en el código sí tiene específicamente penas para el sicariato. De 40 años de prisión de entrada. Entonces, la población no sé si se recuerda o no, pero aquí se han dado casos de sicarios que tienen un prontuario delictivo bastante amplio. Sí, que tienen 10 muertes.
Exacto. Aquí en una ocasión hubo un tema con unos choferes que mantenían un pleito de sangre por unas rutas y esos sindicatos tenían, o sea, sus sicarios a sueldo y se han llevado varios procesos en los tribunales. Es bueno que el país sepa que cada vez que a un sicario de eso le comprueben la ocurrencia de un crimen de esa índole, eso es casi seguro que tiene 60 años de prisión por cada muerto. Entonces, un sicario que tenga un caso en el Distrito Nacional, uno en Santo Domingo Este, a lo mejor que tenga otro en Santiago, se puede decir a la familia que se olvide de él, que el día que lo agarren van a botar la llave. Porque lo primero que una persona tiene que analizar es una persona que tenga 25 años de edad y le impongan 60 años de prisión, ¿qué va a pasar con su vida? Eso viene siendo una comparación a como en Estados Unidos a una persona le imponen 3 cadenas perpetuas más 30 años de prisión. Y el amigo televidente dirá, 3 cadenas perpetuas. ¿Pero quién vive 3 veces? ¿Quién vive 3 veces? Todavía para resguardarse, en los Estados Unidos un gobernador pudiera conmutarle una pena a cadena perpetua a una de esas personas, pero todavía le quedan 2 y todavía le quedan 30 años. Pero pudiera suceder algo que le conmuten las 3 penas capitales y como quiera tiene 30 años. Esas son respuestas que el sistema le da. Lo que el sistema quiere mandar el mensaje de que esa persona no puede estar en la calle. Exactamente. Y no va a estar en la calle. Exacto. El propio tema de los feminicidios, eso 40 años sin apelación, como diría uno. Bueno, sí, concluye. Otra cosa que inclusive recuerdo, una vez ese Código Penal logre entrar en vigencia, el Código Procesal Penal, que es el que maneja el proceso penal, ya entrará en presión, por decirlo así. Porque ese código... Habrá que modificarlo. Habrá que modificarlo. Yo de manera responsable siempre he dicho que el Código Procesal Penal es el padrino preferido de la delincuencia. Ese código cuando se implementó no estaba adecuado para la sociedad dominicana. Eso fue un invento, una copia mal hecha a una sociedad que no estaba preparada para ese código, que inclusive cuando ese código estableció el tema hasta de los grilletes electrónicos, una buena pregunta sería, ¿cuántos años después fue implementado el primer grillete electrónico en el país? ¿O el otro día? Los otros días, 14 años después. ¿Por qué? Porque el sistema no se preparó ni para eso, ni para el desorden que ha habido en materia de combate a la criminalidad. Nos quedan unos 9 minutos, que es mucho tiempo, Amadeo, aunque tú tienes demasiado material para abundar. Pero el caso del lamentable accidente de Jet Set, donde murieron 236 personas, cuando se comienza a pedir la imposición de medidas severas para, no como homicidio voluntario, sino por estas figuras que tiene la legislación para los propietarios cuando los imputan. Naturalmente los jueces se ven impedidos de tomar medidas drásticas en consonancia con la magnitud del delito y con el reclamo de la sociedad. Porque ocurre que el Código Penal actual apenas contemplaba 2 años si se comprobaba la negligencia, la inobservancia, etcétera, todo lo que dice. ¿Qué dice el nuevo código en una eventualidad como la que estamos refiriendo? En el caso del YC, si el código nuevo lo hubiesen aprobado, o sea, si hubiese estado en vigencia, son 20 años de entrada, caso YC.
con las demás agravantes del cúmulo de penas. Pero ahí no intervino ninguna mano criminal. Ya con el nuevo código siempre van a aparecer otros tipos penales. Recuérdate que he hablado de cerca de 73 delitos nuevos, entonces ahí siempre pudieran haber, pero inmediatamente dispone el nuevo código que producto de la negligencia, la imprudencia, la inobservancia en darle seguimiento, algo así, a las estructuras de una obra, si mueren 5 personas o más, la pena es de una vez de 20 años. Hay otras escalas más bajitas si fallece una persona o si fallecen 2. Hay muchas cosas que iban sucediendo en el transcurso del año que los legisladores iban anotándola para que no se quedaran fuera del código, porque aquí se cometían delitos de manera recurrente, algunos de manera intencional y dolosa y otros no, pero al final quedaban impunes. Ustedes tienen cosas como, por ejemplo, hay personas que se autosecuestraban y llamaban a los familiares, me tienen secuestrado, pero la persona estaba en un hotel por ahí bebiendo y fumando, comiendo, bebiendo y fumando, y ponía loco a los familiares y buscaban 4 o 5 millones de pesos, lo que fuera necesario, lo transferían a una cuenta y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque eso no estaba contemplado en el código. Eso era solamente un chiste de mal gusto del que lo hizo. Ahora esa persona, el código lo va a saludar ayudándolo prácticamente comenzando con 3 años, pero no se queda en 3 años porque ahí entonces le van a agregar el tema de estafa, el tema de extorsión, el tema de chantaje, y todo eso viene con penas ahí acumulativas, y fácilmente el que le gustaba hacer ese relajo a los familiares hoy pudiera salir con 15 años de prisión, como sucede en Colombia, en México. El que inventa con eso, los códigos por allá le tienen 15 años de prisión. Finalmente, Amadeo, el código va a entrar en vigencia en 1 año, en agosto del próximo año, todo un tiempo para que el sistema se vaya adecuando. Y la pregunta es, ¿el sistema está preparado para implementar ese código? Yo te diría que en enero del año que viene debe haber un presupuesto adicional para aperturar por lo menos 5 cárceles nuevas, porque ese código trae tanto aumento de penas que eso también va a resultar en una carga bastante elevada para el Estado Dominicano y para los ciudadanos. Y cuando yo le digo también que ahí vienen muchos delitos nuevos, ahí hay gente que va a caer preso porque se resistió inclusive a leer el código. Y te voy a poner ejemplos prácticos de cosas que suceden en el día a día. Ese código trae 3 años de prisión cuando una persona le suministre una información falsa a la administración tributaria con la intención de evadir el pago de algún impuesto. Entonces, ¿qué sucede casi siempre en la compra y venta de propiedades inmobiliarias? Lo más común que muchas personas hacen es que si compran... El presupuesto. Exacto. Compran a lo mejor un apartamento valorado en 20 millones de pesos, hacen 2 contratos, hay un contrato que es a lo mejor de 3 millones, 5 millones, se paga impuesto por esos 3 millones de pesos, se va de 17, pero si la administración tributaria ahora te descubre, entonces no solamente vas a tener 3 años de prisión, y eso es común que suceda aquí, sino que tiene que pagar la totalidad de los impuestos.
la totalidad de los impuestos, pero también te van a condenar al pago de daños y perjuicios, a prisión, daños y perjuicios, pagar los impuestos, y fácilmente la persona, hasta la propiedad que compró, la va a perder porque te van a complicar. Vas a tener que pagar abogados, o sea, la situación se te va a poner fea. Lo mismo sucede en el parque vehicular. Si yo preguntara, ¿cuántos vehículos usted se imagina que hay en el país? Dice Impuestos Internos que hay cerca de 6 millones de vehículos. Son 4 millones de motores. Son vehículos también, pero... Exacto. Los vehículos decentes nada más son 2 millones y pico. Exacto. Entonces, ha sido también frecuente que un vehículo que pueda costar 100 mil, 150 mil dólares, que vienen siendo hasta 8 millones de pesos, 5, 6, 7, 8 millones de pesos, la venta sea por 300 mil, 500 mil pesos. Entonces, eso las personas no lo saben, eso está en el código, y si eso no lo modifican o lo sacan de ahí, que hay mucha gente que va a caer preso. O sea que en vez de tú participar hoy en geopolítica para orientar a la gente, lo que está aterrorizando a los televidentes. Yo estoy haciéndole un llamado a que lean el código, porque a medida que yo motivo al amigo televidente a que lea el código, a lo mejor le evito un gran problema. A lo mejor ni me busque como abogado, pero le estoy evitando un gran problema. Te puedo decir que ahí viene un artículo bastante complicado con 10 años de prisión por el tema de captaciones ilegales de fondos. Eso es el tema de las financieras ilegales. Sí, sí. La gente no lo sabe. ¿Cuántas financieras ilegales no operan en el país? Que la gente se entera cuando quiebran y todo el mundo anda con la mano en la cabeza. Exacto. Le robaron su dinero. Y una financiera ilegal tú la descubres hasta por el letrero que ella tiene, pasando por cualquier calle principal de cualquier provincia, que realizan captaciones ilegales sin ninguna regulación. Si sucede algún problema donde el dinero se pierde, casi no pasaba nada, los afectados perdían su cuarto, porque son entidades sin regulación, pero ahora son 10 años y un chin más. Hay problemas. Gracias, Amadeo. Yo creo que lo que dije ahí del terror fue una broma. Lo importante es toda la información útil que tú has suministrado en el día de hoy, orientando a la gente sobre ese nuevo código que va a entrar en vigencia dentro de un año. Gracias, querido amigo. Lo último que te digo es que cuando aquí se estaba hablando de la ley de lavado de activos, la que hoy es la ley 155-17, yo trabajaba en una entidad del Estado y se hablaba de la ley, y yo le decía en ese consejo, aquí la gente va a caer preso acostado en su cama, si eso lo aprueban así como está esa ley de lavado de activos. Todos los que estaban ahí, ninguno eran abogados, ninguno sabía ni de qué yo estaba hablando. Y hoy hay gente cogiendo lucha con la ley de lavado de activos. Bueno, pónganle caso a Amadeo. Gracias por su atención este día. Hasta el próximo domingo y los dejamos con la respuesta y el doctor Marino Vinicio Castillo.